La abandonaron en el mundo, viuda y desposeída, hasta que consintió habitar la choza que todos rehuían. Y lo que halló allí transformó su suerte eternamente. Puedes figurarte a una mujer lidiando con la pena, el aislamiento y el temor, solo para percatarse de que entre los escombros de una antigua finca en las alturas de Jalisco aguardaba una existencia por ella. Parece irreal, pero este relato acaeció en México en 1928. La habían dejado sola en el mundo, viuda y sin bienes, hasta que aceptó trasladarse a la choza que todos en el pueblo eludían. Y lo que descubrió allí reconfiguró su porvenir de una forma que jamás habría imaginado. Puedes representarte a una mujer sumida en la aflicción y la duda, advirtiendo que en las ruinas de una vieja finca había una vida aguardando ser rescatada por ella. Parece un ensueño, pero esta historia ocurrió en las sierras de Jalisco en 1928, en una época donde la tierra aún resonaba con el rumor de la revolución. Antes de proseguir, si alguna vez has percibido que el universo se desploma bajo tus plantas, relátame en los comentarios cómo hallaste el vigor para avanzar. Tu experiencia podría ser el faro para alguien más. Y si estas narrativas te conmueven el espíritu, considera unirte a nuestra comunidad para no extraviar ni un solo cuento que te impactará el alma. El sol apenas se colaba por las grietas de la ventana de madera cuando Olivia despertó esa mañana de agosto. El ambiente olía a suelo húmedo y a la melancolía del obrador de cerámica que había compartido con su marido Mateo durante 7 años intensos y dichosos. Pero Mateo ya no estaba allí. Jamás lo estaría. Hacía solo un mes que la calentura se lo había arrebatado en 3 noches de delirio, dejándola a sus 30 años viuda, sin hijos, y con un futuro tan quebradizo como el barro sin coser. La humilde vivienda y el taller donde residían, el núcleo de su cosmos, pertenecían a la parentela de Mateo, una familia que ahora solo veía en ella un espectro del ayer. Su cuñado Ricardo, un hombre agobiado por las obligaciones que Mateo había contraído sin saberlo, no pretendía sostener una boca adicional que alimentar, especialmente una que le evocaba la pérdida y la ruina inminente. Esa misma mañana, Ricardo golpeó su puerta con la vista baja y los hombros hundidos por la afrenta. No era un hombre cruel, pero la angustia lo había tornado en portador de funestas nuevas. Olivia dijo, sin osar mirarla a los ojos: «Tienes un mes para desalojar la casa. Debo liquidar todo para saldar a los acreedores. El horno se apagará y la tierra retornará a quien le pertenece». Olivia sintió que el piso de adobe se abría bajo sus pies, pero procuró asirse a la dignidad que le restaba. «Ricardo, por favor, es todo lo que poseo. Es el legado de Mateo». Él sacudió la cabeza, la impotencia impresa en cada surco de su frente. «Lo sé, Elena, y me lacera el alma, pero no hay alternativa. Las deudas superan a nuestros recuerdos. Mi hermano no dejó testamento, solo deudas. Era su esposa, su musa, pero ante la ley y los bancos ahora no eres nada». Las palabras, aunque pronunciadas con dolor, cayeron como veredictos de muerte. Sabía que era vano discutir. En aquel México campesino, una viuda sin patrimonio ni linaje propio era una hoja arrastrada por el viento. Ricardo partió sin agregar más, dejando a Olivia en medio del taller, rodeada de las vasijas inconclusas, mudos testigos de un amor y un oficio que se habían apagado de súbito. 7 años de unión, de girar el torno juntos, de soñar con colmar la casa de hijos y de obras únicas. Todo se volvía polvo. Transcurrieron los días subsiguientes buscando escape. Una mano solidaria acudió a la vivienda de su comadre, quien la acogió con abrazo, pero con la luctuosa nueva de que su marido no toleraría a otra persona en su ya saturado hogar. «Los tiempos son ásperos, Elena. Apenas alcanza para los nuestros», le dijo con sincera lástima. Probó hallar empleo en el mercado de Tonalá, donde sus piezas de barro bruñido eran reconocidas y valoradas. Don Ramiro, el propietario del puesto mayor, un hombre que siempre había alabado su destreza, fue cortés pero franco. «Elena, tu labor es de las mejores, pero nadie adquiere adornos. La gente apenas tiene para frijoles y tortillas. No posee un solo centavo para ofrecerte». Incluso doña Inés, una anciana sanadora que siempre le había adquirido cuencos para sus curas, suspiró con pena, tomándole las manos con sus dedos huesudos y teñidos de hierbas. «Hija, te auxiliaría si pudiera, pero mi propio tejado gotea y mi vientre gruñe».
Dicen que una viuda joven en casa atrae la desdicha, ahuyenta a los pretendientes de las hijas. Son creencias antiguas, lo sé, pero no puedo desafiar a mi familia. Olivia volvió al taller desierto con el corazón destrozado y la convicción de que estaba totalmente sola. Le restaban 3 semanas para abandonar su hogar y no contaba con sitio alguno a donde ir, ni un ser que le brindara amparo. El domingo subsiguiente, Olivia asistió a misa como solía. Quizás sería la postrera vez que se hincara en aquella iglesia de cantera rosa. Se ubicó en la banca final con la cabeza cubierta por su rebozo, procurando que sus lágrimas mudas pasaran inadvertidas. El padre Miguel, un hombre ya anciano con el rostro surcado por las cuitas de su grey y una mirada que era a la vez austera y misericordiosa, ofició la Eucaristía. Conocía a cada linaje, cada aflicción y cada gozo de aquel pueblo. Al concluir la misa, mientras los fieles se dispersaban bajo el sol implacable, el padre Miguel la llamó con un gesto. «Elena, hija mía, he oído de tu apuro». Ricardo conversó conmigo. «Tiene el espíritu en vilo por lo que debe ejecutar». Olivia asintió, sin energía para articular palabra, sintiendo que la vergüenza le abrazaba las mejillas. «Tengo una posible salida para ti», prosiguió el sacerdote con su voz serena. «No es lo óptimo. Ciertamente no lo es, pero es preferible a la intemperie. Es un techo, al menos». Olivia alzó la vista, un fulgor de esperanza titilando en sus ojos fatigados. «Hay una choza en la falda de la montaña, a unos 5 kilómetros de aquí, ascendiendo por el arroyo seco. La gente la nombra la aislada». Olivia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Claro que había oído de ella. Todos en el pueblo conocían la choza de la montaña. Era una edificación de adobe y teja desierta desde hacía casi 10 años. Se contaba que por las noches se oían los lamentos de una familia que había perecido allí durante la guerra cristera, que sombras bailaban en sus ventanas cuando no había nadie. Nadie osaba aproximarse a ese sitio, ni siquiera los leñadores más osados. «Padre, yo he escuchado las leyendas», tartamudeó. «Dicen que en esa choza el padre Miguel alzó una mano interrumpiendo con dulzura. Son solo fabulaciones, hija, rumores nacidos del temor y la superstición. Perteneció a los Sotelo. Eran gente honrada, pero quedaron atrapados en el fuego cruzado. Una tragedia, sí, pero la casa es firme, tiene muros, tiene techo, puede ser tu refugio. Pero padre, ¿por qué nadie habita allí? ¿Por qué la abandonaron así? Porque la gente teme a lo que no comprende. Asocian la casa con el sufrimiento, con la desventura. Pero yo conozco la auténtica historia y te aseguro que no hay nada sobrenatural allí. Solo memoria y tristeza. El pasado». Olivia tragó saliva. La noción de vivir sola en aquella choza le helaba los huesos. Pero, ¿cuál era la alternativa? Dormir en los portales del mercado. Mendigar un mendrugo de pan. ¿Puedo vivir allí? La familia Sotelo no se opondrá. No queda nadie de ellos. La propiedad pasó a manos de la iglesia hace años. Te doy mi permiso. Te entregaré la llave. Puedes mudarte cuando estés lista». Olivia inhaló profundo. No tenía elección. Era eso o la nada. «Acepto, padre. Se lo agradezco con toda mi alma». 3 días después, con un pequeño bulto que contenía su vestimenta, algunas herramientas de alfarería y el último trozo de queso que le quedaba, Olivia inició el camino hacia la montaña. El sendero era rocoso y escarpado, y a cada paso sentía el peso no solo de sus escasas posesiones, sino de su aislamiento. El sol de la tarde azotaba sin misericordia, y el aire se volvía escaso mientras subía. Abajo, el pueblo se transformaba en un modelo miniatura, un recuerdo palpable de la existencia que le habían quitado. La choza surgió de improviso, pegada a la pendiente, como si la sierra misma quisiera tragársela. Era mayor de lo que pensaba, con paredes de adobe resquebrajadas y un tejado de teja donde la vegetación ya había conquistado terreno con musgo y hierbas salvajes. Las ventanas, sin cristales, parecían órbitas huecas y tenebrosas. El portón de madera, roído por el clima, pendía de un solo gozne de hierro herrumbroso. Olivia recorrió el área circundante. Existía un pozo de piedra envuelto en enredadera, un par de duraznos que parecían haber producido su postrera cosecha hacía años, y las ruinas de lo que fue un corral pequeño, todo cubierto por un silencio hondo casi santo. Abrió la entrada principal con la llave de hierro que el padre le había dado.
La cerradura, rígida por la inactividad, cedió con un clic que retumbó en el aire inmóvil. La puerta se abrió con un lamento prolongado y doloroso, como si protestara por ser sacada de un letargo de años. Un olor a clausura, a polvo acumulado y a madera mojada invadió sus narinas. Un aroma a tiempo paralizado. Olivia ingresó con precaución. La sala mayor era amplia, pero sombría. Había muebles sólidos tapados con mantas blancas, ahora grises por la mugre. Una mesa larga de mezquite, sillas derribadas, un baúl semiabierto. Las paredes mostraban manchas de humedad y salitre, y el piso de tablones gruesos crujía bajo sus sandalias en cada paso. Ascendió la escalera de madera con el corazón apretado. El piso superior albergaba 2 cuartitos. Escogió el que tenía ventana hacia el valle. Al menos desde ahí podría observar las luces distantes del pueblo en la noche, un recordatorio de que no estaba del todo sola en el cosmos. Limpió el cuarto lo mejor posible. Barrió telarañas y polvo. Abrió la ventana para que el aire nuevo circulara y ahuyentara los espectros del encierro, y extendió su único zarape en el suelo, pues la cama de Otate estaba deteriorada y rota. Encendió una vela que llevaba consigo, y así transcurrió su primera noche en la aislada. El silencio era asfixiante completo. Cada crujido de la madera la hacía saltar. Cada silbido del viento entre tejas quebradas sonaba como un gemido humano. Olivia rezó el rosario repetidamente, agarrándose a las cuentas como a un ancla en un océano de terror. Al fin, el cansancio la derrotó y se durmió. A la mañana siguiente, despertó con los primeros rayos tímidos del sol. Estaba viva. La choza no se había caído sobre ella. Ningún fantasma había llegado a molestarla. Se permitió una sonrisa melancólica y agotada. Tal vez, solo tal vez, podría subsistir ahí. Con la luz inicial del día, Olivia tomó coraje y bajó a inspeccionar el resto de la choza. Necesitaba saber cada esquina si iba a convertir ese sitio en su casa. La cocina era grande, dominada por un fogón de leña que sorprendentemente parecía en buen estado. Halló ollas de barro antiguas y platos astillados. Servirían. Decidió que su tarea inicial sería conseguir agua. Salió por la puerta posterior hacia el pozo de piedra, visto el día previo. La mañana era límpida. El cielo de azul profundo y la maleza crecida alrededor de la choza amortiguaba cualquier ruido exterior. Era como estar en una isla suspendida sobre el valle. La soledad era tan espesa que casi se palpaba, pero la luz solar le daba una calma extraña. Olivia miró dentro del pozo. El agua se veía limpia y quieta. Con esfuerzo bajó el cubo de madera atado a la soga vieja. Para su alivio funcionaba. Extrajo el primer cubo de agua fresca y clara. Al menos no moriría de sed. Estaba por volver a la casa cuando lo oyó. Un ruido. Era un ruido débil, rasposo, casi inaudible, como una tos sofocada o un gemido leve. Olivia quedó quieta con el cubo en mano. El corazón, que por un rato se había calmado, empezó a latir con fuerza incontrolable. Lo oyó otra vez. No era el viento, no era un animal, era un sonido humano. Venía del fondo de la propiedad, más allá del corral destruido, donde las bases de una estructura antigua se perdían en la hierba. El miedo le puso la piel chinita. ¿Eran estos los ecos de los que hablaba la gente del pueblo, los quejidos de los Sotelo? Por un momento quiso huir, soltar el agua a la choza y bajar la montaña corriendo, pero algo la frenó. Aquel no era el lamento de un espectro. Sonaba demasiado auténtico, demasiado débil. Dejó el cubo en el suelo y con pasos inseguros siguió la fuente del ruido. La vegetación era alta y punzante. Se enredaba en su falda y le rasguñaba los tobillos. Se acercó a un montón de adobes caídos, los restos de lo que parecía una bodeguita o sótano. El sonido salía de ahí, de bajo tierra. Con el corazón en la garganta, empezó a quitar ramas y pedazos de adobe con las manos. La tierra estaba floja en un lugar como si hubiera un desliz reciente. Bajo un cúmulo de tejas quebradas y vigas podridas, vio el borde de una trampilla de madera oscura. Estaba casi tapada por completo, pero una rendija pequeña dejaba salir el sonido. Con una fuerza que ignoraba tener, empujó y jaló los escombros hasta agarrar una argolla de hierro oxidada. Tiró con todo su peso. La trampilla, hinchada por la humedad, se opuso, pero al final cedió con un crujido sordo. Un vaho de aire frío y húmedo le pegó en la cara. Miró a la oscuridad y llamó con voz temblorosa. ¿Hay alguien ahí? Como respuesta, oyó un sollozo ahogado.
Se arrodilló dejando que sus ojos se habituaran a la penumbra, y entonces la vio. Acurrucada en un rincón, sobre un montón de sacos viejos había una niña pequeña, no más de 5 o 6 años. Estaba sucia, cubierta de polvo, con labios resecos y ojos enormes, y asustados fijos en ella. «Dios mío, santo niño de Atocha», murmuró Olivia con el alma entre pánico y compasión abrumadora. Se metió en el sótano húmedo, sintiendo el frío de la tierra en sus rodillas. El aire olía a moho y desesperanza. La niña no se movió. Solo sus ojos enormes y oscuros siguieron cada gesto suyo, como un animalito asustado en trampa. No lloraba. No hacía sonido, como si el miedo le hubiera quitado la voz. Olivia extendió una mano temblorosa despacio para no espantarla. «No te haré daño, pequeña. Estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas?», ya preguntó con la voz más suave posible. La niña solo se encogió más, agarrándose a los sacos polvorientos. Olivia vio que temblaba, no solo de miedo, sino de un frío hondo que le calaba los huesos. Su vestido era un trapo sucio y roto, y sus pies descalzos llenos de llagas. ¿Cuánto tiempo llevaría abajo? Días, una semana. Era un milagro que viviera. Con urgencia desesperada, Olivia se acercó y sin dudar la tomó en brazos. La niña era liviana increíblemente, un bultito de huesos frágiles y piel helada. No resistió. Se dejó alzar, su cabeza cayendo floja sobre el hombro de Elena. Sintió una ola de furia protectora. ¿Quién haría eso a una inocente? Dejarla en un agujero para morir de hambre y miedo. Corrió a la choza con la niña pegada a ella como el tesoro más valioso. La luz del sol la recibió al salir, haciendo parpadear, y por un instante la niña ocultó la cara en su cuello, huyendo de un brillo que no había visto en mucho tiempo. Entró en la cocina, puso a la niña con cuidado sobre la manta que cubría la mesa de mezquite y corrió a prender el fogón de leña. Necesitaba calor ya. Necesitaba dar calor a esa vida pequeña que se apagaba. Mientras las llamas iniciales crepitaban, Olivia mojó un trapo en el agua fresca del pozo y limpió con delicadeza el rostro de la niña. La mugre escondía facciones finas y piel pálida, casi transparente, sus labios partidos y morados por frío y deshidratación. «Tranquila, mi niña, tranquila, ya estás a salvo. Te voy a cuidar», susurraba repetidamente, más para autoconvencerse que para calmar a la pequeña en silencio total. La envolvió en su propio zarape, la única prenda abrigadora que tenía, y la meció cerca del fuego que ya daba calor reconfortante. Poco a poco el temblor de la niña cedió. Olivia acercó una cuchara con agua a sus labios y tras intentos, la pequeña bebió con avidez que le rompió el corazón. Moría de sed. Los ruidos de la casa no eran lamentos de fantasmas, eran quejidos de esta niña peleando por vivir. Y ella, Elena, la había hallado. Quizás su destino desolado la trajo aquí para esto. Mientras la niña dormitaba al calor del fuego, exhausta y frágil, Olivia la miró más de cerca. Nada sugería identidad, ni medalla ni inicial en su ropa rota. Pero al verla, en la curva de mejilla y delicadeza de pestañas, Olivia sintió que no podía llamarla la niña. La nombró Luz, porque trajo a su oscuridad un punto de luz inesperado y diminuto. La realidad era dura y urgente. El agua no bastaba. Luz estaba famélica, costillas marcadas bajo piel, y necesitaba comida real para fuerzas. Olivia vio sus provisiones, pan duro y puño de frijoles secos. Nada para ofrecer. La angustia la atrapó. Debía ir al pueblo, buscar ayuda, tragar orgullo y miedo y suplicar si hacía falta. Envolvió a Luz con cuidado en el zarape, cubriendo su rostro, y la apretó contra su pecho. Con corazón latiendo fuerte, bajó por el sendero que la llevó al exilio. Cada paso batalla contra humillación. Al llegar al pueblo, pocos que la vieron se apartaron murmurando. La viuda de la aislada corrió a casa de doña Inés, la curandera, su única esperanza. La anciana molía hierbas en metate cuando vio a Olivia en puerta, agitada con bulto en brazos. «Muchacha, ¿qué pasa? ¿Qué traes ahí?», preguntó frunciendo ceño. Elena, sin aliento, apenas habló. Desenvolvió esquina del zarape, mostrando rostro pálido de Luz. «La encontré, doña Inés, en la choza, atrapada bajo tierra. Se muere. Por favor, ayúdeme». Doña Inés dio paso atrás, rostro de espanto. Se persignó rápido. «Ave María Purísima, es la niña de lamentos, maldición de los Sotelo. Hija, no debiste traerla. Traerás desgracia a todos.
No es maldición, suplicó Elena, lágrimas por mejillas. Mírela, carne y hueso, frío y hambre. No fantasma, es niña. Por Dios, ayúdela. Desesperación en voz de Olivia. Quebró muro de superstición de anciana. Doña Inés dudó mirando niña a Olivia y de vuelta a pequeña. Al fin suspiró largo y resignado. Entra rápido que nadie vea. Dentro penumbra de casita oliendo a copal y manzanilla, curandera examinó a Luz con manos expertas. Rostro suavizó. Dureza por concentración profesional. Desnutrida y con susto. Miedo en sangre le robó alma. Pero sobrevivirá. ¿Llegaste en el momento exacto? Un día más en ese hueco y la habrías hallado sin vida. La sanadora actuó veloz. Preparó un caldo ligero de hierbas y pollo y mostró a Olivia cómo administrarlo a Luz con cucharita gota a gota, con paciencia inagotable. La pequeña sorbió despacio, sus ojos todavía perdidos en el vacío, pero sorbió. Era señal positiva. Esta criatura fue dejada intencionalmente, Elena, dijo doña Inés con certeza oscura, mientras veía a Luz dormir, su aliento ahora más estable. Quien la metió en ese pozo sabía que la choza estaba desierta, que nadie ascendería allí en años. La abandonaron para que pereciera. El espanto de esas frases se hundió en el pecho de Elena. ¿Pero quién cometería tal acto? ¿Quién abandonaría a una infante a su destino así? La sanadora exhaló, un sonido lleno del peso de cuanto había presenciado en su extensa existencia. Ocurre más de lo imaginable, hija, épocas de pobreza, de varones que parten a la guerra y no regresan, de madres incapaces de sustentar a sus crías. La revolución y la cristiada dejaron innumerables espíritus fracturados y hogares destruidos. A veces los depositan en umbrales de templos, esperando que un corazón piadoso los recoja. A veces los dejan donde su llanto quede inaudible. Olivia contempló a la durmiente diminuta, ese prodigio quebradizo acunado en su falda. Pensar que su existencia fuera descartada así era lacerante. «No puedo abandonarla», afirmó Elena. Su voz apenas murmullo, pero rebosante de resolución inquebrantable. «No puedo consignarla a autoridad inexistente o a orfanato que la trate como objeto anónimo». Doña Inés la observó fijo, sus ojos negros sondando el espíritu de la joven viuda. «Elena, ¿comprendes tus palabras? Educar a una infante sola, viuda sin un quinto, en choza que todos tildan, la gente murmurará, forjará cuentos horrendos sobre ti y ella». «¿Qué murmuren?», replicó Olivia alisando el pelo revuelto de Luz. «Dios la cruzó en mi sendero con propósito. Estaba sola y ahora está aquí. La velaré». Doña Inés exhaló otra vez, mas ahora un destello de admiración centelleó en su mirada. «Eres audaz, muchacha, o loca, o tal vez ambas coinciden. Toma esta talega. Contiene maíz, frijoles y hierbas para sosegar su ánimo. Requerirás vigor. Regresa en semana para revisarla». Olivia agradeció de corazón y emprendió retorno a la sierra, con Luz dormida serena contra su pecho y talega de víveres al hombro. La subida se sintió distinta esta vez. Ya no marchaba al destierro, sino a un hogar. Por vez primera desde la muerte de Mateo, no se sentía del todo sola. Al llegar se consagró a Luz con devoción absoluta. La nutría aseaba, entonaba nanas que su madre le cantara. La niña persistía muda, pero sus ojos ya no vacíos. Seguían a Olivia por el cuarto. Una tarde, al lavar los harapos de Luz, algo chico y rígido cayó de bolsillo escondido y roto. Era figurilla de madera tallada con maestría asombrosa, colibrí minúsculo con alas semidesplegadas. Pieza bella, bruñida por roce de dedos. ¿De quién? ¿Qué implicaba? La interrogante se anidó en su mente. Enigma que sumaba estrato a la existencia misteriosa de la salvada. Los días serranos devinieron semanas. Olivia y Luz forjaron rutina callada, diálogo sin vocablo silvanado con gestos y miradas. Luz aún sin hablar, pero ojos sin terror total del primer día. Ahora albergaban curiosidad pueril. Seguía a Olivia everywhere, mirándola recolectar leña, intentar remendar tejado o modelar figuritas con arcilla hallada junto al arroyo. Un día, mientras Olivia sobaba el barro, Luz acercóse, tomó trozo y con deditos torpes procuró copiarla. Primer acto voluntario, primer brote de vida retornando. Olivia sintió oleada de ternura tan intensa que casi dolió. Esa infante era terreno árido, que con paciencia y cariño empezaba a verdecer. El colibrí de madera se volvió tesoro de Luz.
Lo apretaba al dormir y llevaba everywhere. Para Elena, esa avecilla no juguete. Era única llave, única huella tangible del pasado de la niña. Una mañana, al notar provisiones menguando, Olivia resolvió bajar otra vez al pueblo. Esta vez no solo por alimento. Guardó colibrí en bolsillo de delantal, con vaga esperanza de hallar quien reconociera el estilo de talla. Mientras Luz dormitaba siesta en choza, segura por primera vez en largo tiempo, Olivia encaminó al mercado eludiendo Plaza Central y buscando callejones de artesanos. En puestito umbrío bajo viejo pirul, halló anciano esculpiendo máscara. Manos nudosas y manchadas movíanse con precisión cautivadora. Era don Joaquín, santero del pueblo, hombre que, decían, infundía alma a la madera. Con corazón latiendo fuerte, Olivia aproximóse. «Buenos días, maestro», dijo tímida. El anciano alzó vista. Ojos pequeños y vivaces la escrutaron serenos. «Doña Elena, viuda de Mateo, dicen ahora habita en Sierra». Noticia, como siempre, corriera más rauda que viento. «Así es, señor», respondió ella yendo al punto. «Quisiera inquirirle algo sobre su oficio». Sacó pequeño colibrí y lo colocó en palma de su mano. «Hallé esto. ¿Reconoce usted esta labor, este estilo?» Don Joaquín tomó avecilla con delicadeza reverente. Dedos recorrieron alas suaves, curva de pico. Guardó silencio largo rato y al alzar vista, rostro palideciera. «Por todos santos», musitó. «¿Dónde hallaste esto?» «Estaba con niña», empezó Olivia a explicar. Él cortó con voz cargada de emoción súbita. «Esta pieza, no vista igual en 10 años. Solo un hombre tallaba colibríes así. Mi compadre Adolfo Sotelo, hombre que vivía en Aislada». Olivia sintió aire faltar, pero gente, dice él, y familia murieron. «Y así fue», confirmó anciano con tristeza honda. «Tragedia de guerra. Adolfo, hombre de paz, artista. Pero acusaron de auxiliar cristeros. Soldados federales subieron a choza y mataron todos. A él, esposa Rosa y pequeña hija Amalia. Adolfo tallaba estos colibríes para ella», decía Mensajeros del Alma. Llevaba idéntico a este día que lo mataron. Historia cuadraba con rumores, mas creaba paradoja imposible. Si toda familia Sotelo, incluida pequeña Amalia, muriera hacía 10 años, ¿quién era Luz? ¿Por qué poseía talismán de niña muerta? Olivia volvió a choza con mente en torbellino. Revelación de don Joaquín no resolviera misterio, sino profundizando y doliendo más. Choza ya no sentía solo desierta, sino violada por tragedia que rehusaba reposo. Miraba a Luz, pequeña jugando callada con piedras lisas, buscando en rasgos vestigio de familia Sotelo, de pequeña Amalia. Pero imposible. Si Amalia muriera hacía 10 años, Luz, con apenas 5 o 6 años de vida, no podía ser ella. Era cruel coincidencia. ¿Cómo llegara a sus manos colibrí de niña fantasma? Pregunta la torturaba, tejiendo red de inquietud alrededor de paz precaria. Cada crujido de casa, cada sombra por sol poniente parecía susurrar nombre de Amalia. Olivia aferróse a Luz con ferocidad mayor, sintiendo no solo protegía de hambre y frío, sino de pasado enredado y violento que negábase a quedar sepulto. Pasó semana más. Olivia lograra trocar figuras de barro por granos y verduras, suficiente para subsistir. Vida instalóse en rutina quebradiza pero constante. Que entonces, en tarde bochornosa donde aire anunciaba tormenta, oyó sonido inconfundible de caballo subiendo sendero. Corazón dio vuelco. Nadie ascendía nunca a sierra. Asomóse cautelosa por ventana y vio hombre desmontando frente choza, alto y delgado, pero complexión fibrosa de habituado a rudeza de campo e intemperie. Vestía prendas viaje gastadas y rostro, curtido por sol, enmarcado por cabello oscuro y barba varios días. No viejo, pero ojos con mirada cansada y severa de quien viera demasiado. Quitóse sombrero polvoso y observó choza no con curiosidad, sino dolorosa familiaridad. Hombre caminó directo a puerta, botas marcando ritmo pesado y resuelto sobre tierra. Olivia salió a su encuentro, colocando instintivamente a Luz detrás. «¿Se le ofrece algo, señor?», preguntó, voz sonando más firme de lo sentido. Hombre miróla de arriba abajo y mirada no amable. Era mirada que evaluaba, juzgaba. «Esta es mi tierra», dijo con voz ronca, como si no acostumbrado a usarla. «Esta es casa de mi familia. ¿Quién es usted y qué hace aquí?». Olivia sintió escalofrío. Padre Miguel dio permiso. Pensó casa abandonada, que no quedaba nadie. Hombre soltó risa amarga, sin alegría.
Padres y rumores siempre equivocan. Mi nombre Nicolás Sotelo, hermano de Adolfo, dueño este pedazo infierno. Mundo de Olivia tambaleó. Don Joaquín dijera todos muertos. No puede ser, susurró ella. Dijeron usted muerto en guerra. Estuve cerca, admitió él, ojos oscureciéndose al evocar recuerdo. Pero muerte no quiso. Ahora vuelto a reclamar, lo poco queda. Mirada posóse entonces en pequeña figura, asomando tímida detrás falda de Elena. ¿Y esa niña también trajo cura? Antes Olivia respondiera, Luz, asustada por tono hombre, alzó mano en que apretaba único consuelo colibrí de madera. Ojos de Nicolás claváronse en pequeño objeto. Rostro severo descompuso. Máscara dureza resquebrajó, revelando abismo dolor. Arrodillóse lento sin dejar mirar figura. Ese colibrí, dijo voz rota. Mi hermano Adolfo talló. Era de mi sobrina, era de Amalia. Silencio cayó sobre ellos más denso que tormenta, gestándose en horizonte. Nicolás permanecía arrodillado en tierra, mirada fija en colibrí. Reliquia de mundo creía perdido para siempre. Elena, con corazón encogido, sintió necesidad de defender lugar, explicar milagro hallado en desolación. La encontré aquí, dijo. Voz temblorosa pero clara. Estaba en sótano de bodega en ruinas, encerrada. Llevaba días allí, casi muerta de hambre y miedo. No sé quién es. No sé de dónde vino. Solo sé que la salvé. Nicolás alzó vista de colibrí y posó en Luz, mas esta vez mirada no dura, sino llena incredulidad desgarradora. Era como si estuviera viendo a un fantasma en el sótano. Repitió como si palabras no tuvieran sentido. Puso de pie lento, cuerpo tenso por tormenta emociones. ¿Puedo contarle algo, señora? Algo que no he contado a nadie en 10 largos años. Olivia asintió sin apartar mano protectora de hombro de Luz. La noche que los federales atacaron, comenzó Nicolás, voz ronca por peso recuerdos. Yo estaba aquí. Venido de Guadalajara a visitar, hermano. Guerra en apogeo y Adolfo, mi hermano, hombre de paz, pero daba refugio a cualquiera necesitara sin importar bando. Alguien delató. Llegaron a anochecer gritando, disparando. Acusáronos ser cristeros. Adolfo procuró dialogar con ellos, mas no existió conversación. Fue un exterminio. Detuvo su relato tragando saliva, ojos extraviados en el espanto pretérito. Presencié cómo ultimaban a Adolfo y a su esposa Rosa. Intenté protegerlos. Me lastimaron aquí, indicó apuntando una marca apenas perceptible en su cuello. Kate y me creyeron muerto. Al despertar horas más tarde, la choza ardía. El entorno era un averno de llamas y humo. Busqué a Amalia, mi sobrina. Vociferé su nombre hasta abrazar mis pulmones, mas no obtuve respuesta. Jamás hallé su cadáver. Asumí lo peor, que las llamas la devoraron. Debí escapar antes de que regresaran a ultimarme. He existido estos 10 años como espectro, laborando en minas distantes, siempre con la culpa royéndome por dentro, por sobrevivir yo y no ellos. Enjugó una lágrima aislada que rodó por su rostro endurecido. Nunca me absolví por no localizar su cuerpo, por no sepultarla. Siempre albergué esa incertidumbre, esa púa en el espíritu, la esperanza necia de que quizá alguien la hubiera extraído de allí antes del incendio. Tornó a observar a Luz, que lo escrutaba con sus ojos grandes y mudos, y después al colibrí que ella sujetaba. Un fulgor de entendimiento imposible y prodigioso empezó a iluminar su mirada. Si esta infante, si ella estaba en el sótano y poseía el colibrí, Dios mío, no cabe. El sótano cuenta con salida secreta al arroyo. Tal vez Rosa, tal vez mi cuñada la ocultó allí antes de asesinarla, aguardando regresar por ella. Avanzó un paso más, manos temblorosas. Esa criatura no puede ser Amalia. El nombre de la niña fallecida flotó en el ambiente, pleno de una posibilidad nueva y aterradora. Olivia sintió el piso abrirse nuevamente bajo sus plantas. El nombre Amalia retumbó en el aire denso, cargado de historia y sangre. Observó a Nicolás, a ese hombre espectro revivido, y vio en sus ojos una esperanza tan desesperada y ávida que la aterró. Su instinto inicial fue retroceder, ceñir a Luz contra su cuerpo con mayor vigor, como si ese gesto simple pudiera fijarla a su presente y resguardarla de un pasado que amenazaba tragarla. Entendía su sufrimiento. El relato que le narrara era una llaga abierta sangrando ante ella, pero Luz era suya. La había rescatado de las tinieblas. La nutriera con sus manos,
la acunara en noches de pavor. El vínculo que las unía no era sanguíneo, mas forjado en supervivencia y amor, nacido de cenizas de su propia existencia. La irrupción de este hombre no era solución. Era peligro a la única familia que le restaba. Nicolás, desatendiendo momentáneamente a Elena, dio otro paso hacia la pequeña, mano extendida no para tocar, sino como ruego. «Amalia», murmuró la palabra torpe en sus labios tras década de mutismo. «¿Eres tú, chiquilla?» La respuesta de Luz fue instantánea y visceral. Se ocultó del todo tras Elena, su cuerpecito temblando y un quejido sofocado. El primer sonido casi articulado que Olivia le oyera brotó de su garganta. No era vocablo, era terror puro. Para ella Nicolás no era tío perdido. Era extraño de voz grave y mirada intensa, invadiendo su refugio. El rostro de Nicolás se contrajo de agonía ante el rechazo. Fue cachetada de realidad más cruel que bala alguna. La sobrina perdida en fuego y sangre no lo identificaba. Para ella, él formaba parte de las sombras, no salvación. Comprendió en ese instante que no podía reclamarla sin más. La niña sobreviviente del sótano no era la que recordaba. Retirando la mano, Nicolás se dirigió a Elena, voz ahora libre de aspereza inicial y teñida de súplica frágil. «Señora, por favor, no vine a quitársela. Veo cómo la atiende. Le salvó la vida. Le debo deuda impagable». Inhaló profundo, buscando vocablos adecuados. «Pero si es Amalia, es mi linaje. Es cuanto queda de mi hermano. No puedo partir y abandonarla. Le ofrezco algo. Permítame permanecer. Repararé la choza. La haré segura. Traeré víveres del pueblo. No entrometerme. Solo déjeme cerca. Ayúdeme a desentrañar la verdad. Juntos por ella». La oferta fue imprevista. No confrontación temida por Elena, sino tregua. Alianza improbable nacida de amor compartido por esa niña callada. Olivia miró a Luz, aferrada a su falda, y luego a Nicolás, hombre tan fracturado como ella. No tenía opción. Por Luz debía consentir. «Bien», dijo al fin, «puede quedarse». Los días iniciales fueron danza muda de desconocidos, compartiendo techo sagrado y profanado. Se estableció pacto implícito, normas no escritas. Nicolás dormía afuera junto a fogata que mantenía viva toda noche. Guardián insomne contra sombras pasadas y riesgos reales de sierra. De día resucitaba la choza con furia callada, como si al remendar madera podrida y adobes rotos pudiera surcir fracturas de su alma. Olivia y Luz quedaban dentro, en cocina convertida en su universo pequeño. Único sonido cruzando frontera invisible era martillo de Nicolás y voz suave de Olivia cantando a Luz. Existía tensión constante, conciencia de presencia ajena cargando el aire, pero también respeto profundo por espacio y dolor de cada uno. No hablaban de lo venidero. Presente era terreno demasiado frágil para sostener peso futuro. Nicolás probó ser hombre de palabra. Cada pocos días bajaba al pueblo y volvía con alforjas cargadas de maíz, carne seca, y una vez, muñeca de trapo dejó tímidamente en umbral antes de retirarse. Arregló tejado, reforzó ventanas y limpió pozo hasta agua clara y pura. En descansos, sentábase a sombra de pirul y con navaja usada para desollar conejos, tallaba figuritas de madera. Ciervo, coyote, águila, nunca ofrecía directamente a Luz. Simplemente dejaba en barandilla de porche o borde de pozo donde sabía ella hallaría. Ofrendas mudas, puentes de madera sobre abismo de miedo y silencio, intento de hablar único idioma conectando con pasado de niña, arte de su padre. Olivia observaba desde seguridad de cocina. Lo veía laborar hasta extenuación. Lo veía mirar a Luz cuando creía inadvertido, y en su mirada no posesión, sino ternura devastadora oprimiendo pecho. Empezó a ver más allá de intruso reclamando sangre. Vio hombre ahogado en culpa flotando 10 años. Vio alma solitaria, tan extraviada como ella antes de Luz. Poco a poco miedo transformóse en empatía extraña. Ya no eran ella y hija contramundo. Eran 3 náufragos en misma isla. 3 almas quebradas reconstruyendo refugio con fragmentos de vida hecha trizas en esa sierra. Pregunta ya no era si él se la llevaría, sino si juntos podrían edificar nueva familia sobre ruinas de Antigua. Un mes devino 2. Choza, antes tumba de memorias dolorosas, transformóse. Ya no era aislada, era hogar. Grietas en muros selladas con mezcla arcilla y paja. En ventanas,
Olivia colgó cortinas de sacos harina lavados y bordados con hilo colores que Nicolás trajera. Ahora compartían cena alrededor mesa de mezquite, ritual silencioso ancla de días. Hablaban poco, mas en modo Nicolás pasaba tortillas calientes o Olivia servía guiso. Había intimidad creciente, lenguaje cuidado mutuo trascendiendo palabras. Él nunca presionó, nunca exigió más allá acordado. Olivia empezó a ver en Nicolás no solo tío de luz, sino hombre bueno y herido profundo, que como ella, aprendía a vivir de nuevo. Soledad ya no abismo, sino espacio compartido infinitamente más tolerable. Luz floreció en paz precaria, ya no ocultaba. Movíase por casa con confianza callada y reclamó figuritas de madera de Nicolás, creando zoológico fantástico en rincón cocina. Y entonces, noche de luna llena, tras acostar a Luz, Olivia y Nicolás quedaron en porche, mirando valle con luces distantes. «Elena», dijo él súbito, voz apenas susurro. «Cuando propuse quedarme dije era por ella, por mi sangre, pero mentí a mí mismo». Olivia volvió a mirarlo, luz plateada delineando rostro serio. «Me enamoré de ti, Elena. No sé cómo, no sé cuándo, pero ocurrió. Y entiendo, si no sientes igual, no presionaré». Pero necesitaba decirlo. Olivia sintió corazón, creído seco y estéril, latir con vigor olvidado. Calló momento y luego dijo: «Yo también». Nicolás miró sorprendido. «¿También qué?» «También me enamoré de ti. Luché contra ello. Creí traicionar memoria de Mateo. Pero comprendí, amor no traiciona, no sustituye, solo expande. Mateo siempre tendrá lugar en mi corazón. Pero tú construiste el tuyo». Se miraron y por primera vez besáronse. Beso lento, lleno sal de lágrimas pasadas y promesa nuevo inicio. 2 semanas después, mientras llovizna suave golpeaba tejado, ocurrió milagro. Nicolás tallara última figura, colibrí idéntico original. No dio a luz, colocó en repisa junto de su padre. Luz acercóse, ojos fijos en 2 aves, tocó viejo, luego nuevo. Nicolás arrodillóse a su lado y susurró historia contada a Olivia sobre colibríes mensajeros del alma. Y entonces Luz volvióse, mirólo directo a ojos y con voz pequeña y herrumbrada por desuso, dijo primera palabra papá. Luego miró a Elena, que observaba con lágrimas, y dijo mamá. En esas 2 palabras pasado y presente unieron, y familia forjada en tragedia y amor nació completa. Y así concluye historia de Elena, viuda valiente que enfrentó miedo, salvó vida inocente abandonada en oscuridad y halló amor verdadero cuando menos esperaba. Choza temida por todos en pueblo, convirtióse en nido de nueva familia, lugar donde 3 almas rotas sanáronse mutuamente. Niña destinada a morir, volvióse puente uniendo 2 corazones solitarios. Su primera palabra fue semilla de futuro que ninguno osara soñar. Con tiempo bajaron de sierra, no como parias, sino familia unida, y compraron viejo taller de Mateo, donde barro volvió a girar. Esta vez no solo con manos de Elena, sino también de Nicolás, y eventualmente pequeñas manos de Luz, ahora Amalia Luz, uniendo pasado y presente. Esta historia enseña que mayores bendiciones a menudo ocúltanse en sitios más oscuros, y que acto de compasión puede reescribir no solo destino, sino 3. El colibrí, mensajero del alma, cumplió misión. ¿Y tú qué opinas de esta historia? ¿Tendrías valor de habitar choza temida por todos? ¿Qué harías al hallar esa niña? Cuéntamelo en comentarios. Me emociona leer cada opinión y saber qué sienten con estos relatos. Si esta historia tocó tu corazón y dejó semilla de esperanza, suscríbete a nuestro canal. Aquí hallarás refugio, lugar donde historias recuerdan fuerza del espíritu humano. Comparte tu historia de resiliencia. Cuéntanos qué aprendiste o conecta con otros que creen en nuevos comienzos. Tu voz es esencial en esta comunidad que construimos juntos. Abrazo inmenso y te espero en próxima historia.